Cuando entramos en los signos mutables, el clima cambia. En el hemisferio norte y sur cambiamos de un clima más bien agradable a un clima extremo, bien sea verano o invierno. Y los signos mutables tienen la capacidad de cambiar y amoldarse de una manera activa a lo que está sucediendo en el exterior. Eso es, digamos, como el punto focal de Géminis, Sagitario, eh, que, que, que necesitan estar atentos a lo que está afuera, atentos a lo que está adentro y tener una mutabilidad, una capacidad de amoldamiento. Pues la luna nueva de que tenemos el 27 se da en este signo de Géminis y se da como puerta de entrada a uno de los aspectos más interesantes del año, que es el nuevo tiempo. ¿Por qué hablo del nuevo tiempo? Cronos es el que mide el tiempo, el que pone estructuras, y al entrar en el grado cero de Aries, está hablando de los nuevos tiempos. En los finales de Piscis se hablaba ya de los viejos tiempos, del tiempo que se acaba. Ahora es el tiempo que se renueva. Y esta luna nueva, con su mutabilidad, nos puede llegar a permitir entender un poco más la dinámica de los nuevos tiempos. Para hablar de este tema, ¿quién mejor que un ascendente en Géminis? Alguien que ha estado viviendo plenamente a Júpiter en su expresión de ascendente y que tiene mucho que decirnos de Géminis. Pues querido Javier Aragón, qué gusto este domingo estar acá contigo. Gracias, Juan. Gracias por la bienvenida, por la invitación a todos también los que usualmente nos acostumbran a ver. Y sí, tenemos un acontecimiento muy bonito de manera oficial. Hoy el tiempo se marca, ya el reloj despertó, ya prácticamente el reloj empezó a sonar y dice a despertarnos ya de toda esta serie de videos que hemos venido haciendo para ustedes con mucho cariño para tratar de darle forma a un Saturno en Aries y ahora con esta luna nueva que va a ser como el ejercicio principal en Géminis. Yo siento que tiene mucho, Juan, y ya era necesario que llegara, ya era necesario salir de tanto tema y salir de esa contracción que venía haciendo Saturno también en Pisces, ya era hora que la luna empezara a mostrarnos nuevas oportunidades, además que como está Júpiter, ha venido transitando ahí, si no estoy mal, es la última prácticamente. Va a ser la última luna nueva que vamos a tener con Júpiter en Géminis. Entonces es como despedidas, como finales y como volver a retomar también. Es como estamos en este momento hoy 25. Digamos que si lo vemos astrológicamente desde el punto en que Saturno entra a Aries, que ya es oficial, a la luna que empieza mañana, empezando luna, semana. Yo creo que es una semana de muchos de ponerse en la mesa las cartas, ¿no? Lo que mencionabas tú, la parte de la mutabilidad geminiana que empiece a mostrar distintas caras de la moneda y distintas alternativas, que es lo que ofrece una luna nueva en Géminis y como darle más espacio a todo lo que va a ser Saturno en Aries. Y es que mientras hablaba, estaba pensando en que normalmente las visitas de Júpiter a un signo zodiacal son unas visitas de gusto, de gracia, de apertura, de posibilidades. Y este año, desde junio del año pasado, mayo, desde mayo del año pasado, tuvimos a Júpiter en Géminis. eh, y pues fue muy curioso porque estaba en cuadratura e hizo dos cuadraturas con retrogradación de cada uno de Júpiter y Saturno. Esas cuadraturas es como si el regalo hubiera estado un poco, no sé, matizado, que así como dicen las abuelas aquí en Colombia, respirando para adentro. ¡Ay, qué pecado! ¡Qué pecado para Géminis! Sí, porque es que realmente los confrontó, porque por un lado Saturno para Géminis sería algo así como un Saturno en el medio cielo que les estaba pidiendo sal de la infancia, de estar simplemente atomizándote en miles de cosas y comprométete con algo específico. Y a Géminis eso no es que le guste mucho, Géminis quisiera más bien escaparse de aquellas cosas que lo quieren encerrar. Y por otro lado, Júpiter con esas ganas de expansión, entonces es como si Géminis hubiera estado en un conflicto durante todo este año entre las inmensas posibilidades que su mente estaba marcando versus la realidad que le estaba diciendo en la vida como, como como céntrate, como vuélvete adulto, responsabilízate de una serie de cosas. Este es uno de esos factores
que en este momento, terminando con esta luna nueva, camino de Júpiter en Géminis, se pueden hacer unas ciertas como evaluaciones de qué me dejó Júpiter en este camino, porque también aquí lo puse como desde el lado negativo, pero también viéndolo desde el lado positivo, cuando tú tienes simplemente Júpiter desbordado, eh, te vas a los excesos, no aprecias las cosas porque lo tienes tan en abundancia, y Saturno pudo ser también una fuente de freno o de capacidad para evaluar o para aterrizar todo lo que venía a traer Júpiter en Géminis. Pero yo quisiera que tú, querido Javier, que eres un ascendente en Géminis, que cuando es uno un ascendente de un signo, es el vocero directamente de ese signo en esta vida, que nos contaras un poco cómo te fue con esa cuadratura, esas cuadraturas de Saturno-Júpiter, cómo te fue con la visita de Júpiter en general de todo este año, ¿no? Bueno, gracias Juan. Solo para hacer un inter, que por alguna razón me están diciendo acá en Instagram que no te escuchabas tú. Es solo Ok. no se escucha, hay varios. No sé si de pronto tú también en el tuyo. No, por acá sí, y por allá simplemente es que le pongas en OBS donde dice audio de escritorio, que coordines a auriculares externos, digamos, como a, Ok, ¿sí? listo. Ahí Sí, en OBS le pones altavoces, en audio de escritorio, en la parte de ya, audio de dice que escritorio. ya se escucha. Bueno, sí, algo que está, sale técnico por ahí. Esa es una Saturno. de las cuadraturas. Para resumirles lo que Juan estaba diciendo que ustedes no podían escuchar, este imprevisto. Era ese imprevisto. ¿Cuáles son los imprevistos y cuáles son esas cuadraturas? Bueno, Juan, claro, una cuadratura es una... Las cuadraturas no son muchas veces entre Saturno y entre Júpiter, entre los dos cronos, muchas veces no son tan negativas como se cree, pero sí nos ponen a prueba. Eso sí, una cuadratura, el que diga que una cuadratura no lo pone a patinar, no la está viendo como es. Claro, una cuadratura nos pone situaciones ahora con Saturno-Júpiter desafiantes y a mirar cuál es la forma, como que no encaja cuando estamos buscando la pieza y le falta un pedacito y entonces le pules ese pedacito y tratas de encajarlo y por haber pulido ese pedacito se descuadró del otro lugar, entonces cuadrando la otra esquina resulta que ya quedó más liviano, entonces ya no sirve. Eso es el tema de, en lo personal, a la pregunta, sí la sentí muy abierta, muy expansiva, digamos que muy polarizada, en unos momentos demasiado tema, demasiado Júpiter, demasiadas cosas, demasiadas alternativas y unos momentos de mucha contracción y momentos de mucho cierre. Y efectivamente en este tipo de cuadraturas, en este tipo de aspectos astrológicos entre Saturno y Júpiter, suelen llegar personas nuevas a nuestra vida, muy desde Júpiter, desde ese campo abierto que dice, mira esto nuevo que hay, y también suelen irse en personas que incluso a veces creíamos que iban a estar fijas o que deberían estar fijas. Entonces yo sí sentí que claro, fui Lucifer para muchos y fui el ángel de la guarda para otros. Es vivir estos extremos, es vivir estos extremos demasiado que tú dices, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento logramos nosotros, Juan? Porque finalmente esto nos pasa a todos. ¿En qué momento en la psique del otro me convierto en su oscuridad o en qué momento en la psique del otro me convierto en un punto de luz, en un punto de alternativa? Claro, Saturno-Júpiter va moldeando esto, va cuadrando y va haciendo los espacios justos que se requieren para el proceso de aprendizaje. Al principio, doloroso. Yo creo que las recompensas de estos aspectos se vienen a vivir ya más adelante, con el tiempo se empiezan a vivir. Eso que estabas mencionando, cuando lo pasamos internamente a la psique, es bien interesante constatar cómo los aspectos Júpiter-Saturno son o extremadamente negativo o extremadamente positivo. ¿Sí? Y sobre todo como Géminis es Géminis, que necesita siempre el contraste, el gemelo oscuro. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, si me pongo yo en modalidad positiva, abundante, generadora y demás, inmediatamente con esa cuadratura en este año.
que estuvo pasando por allí esta cuadratura en dos toques, seguramente me podía llegar a polarizar y a encontrar una energía crítica negativa con mis proyectos, en donde se terminaba polarizando, bien sea en una figura de autoridad mayor, adulta, o en unas legislaciones, o que las cosas no salen en papeles como quisiera que salieran, y fuera como ese freno de mano. Viceversa, si había estado muy negativo, muy cuidador de mí mismo, muy encerrado, es como si el exterior me hubiera estado siempre jalando y diciendo, pero ¿qué haces ahí encerrado? ¿Por qué no te metes a estudiar otra cosa? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no viajas? ¿Por qué no haces? Como si estuviera esa polarización. Finalmente, como esto fue dos cuadraturas que se hicieron desde el año pasado, una con Saturno en retro, otra con Júpiter en retro, es decir, ambos entrando y saliendo de allí, es como como cuando tú tienes un alambre que quieres partir, ¿no? Le haces así, 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 hasta que se parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, para Géminis era muy importante este proceso de ver esa polarización tan extrema para entender y hacerse una pregunta más contundente de, y bueno, ¿yo realmente qué es lo que quiero? ¿O hacia dónde es que quiero dirigir mi vida? Porque con Júpiter, Saturno de por medio en el signo de Géminis, eh, es como si necesitáramos tomar una dirección concreta y adulta en estos momentos. Es como si todo esto estuviera sirviendo para ver, bueno, a este lado está esto y a este lado está esto. Y yo, ¿dónde está mi punto medio frente a esto? ¿No? Sí, muy, muy marcado, Juan, muy marcado ese tema. Además que, como lo mencionas, Géminis, si nos vamos un poquito a la parte astrológica de Géminis, todo lo que toque Géminis, pues hay una conexión con un hermano. Todo lo que toque Géminis hay una conexión, porque son los gemelos. Entonces, claramente si hay un signo que nos habla de la dualidad, que nos habla del otro, de lo más cercano, y muchas veces en el hogar, ¿qué es lo más cercano que tenemos? Pues un hermano con quien empiezo a comparar y le diste a él y a mí no me diste. Entonces, ¿cómo es posible que le diste la colombina más grande a él y a mí me diste la más pequeña? Entonces empiezan las diferencias geminianas a relacionarse mucho con el otro, o a veces cuando no hay un hermano, ese hermano puede llegar o puede estar representado por un amigo, por alguien cercano, donde lo considero como mi hermano también. ¿No? Que de ahí viene la famosa frase de no eres un amigo, sino para mí eres un hermano. Entonces lo pongo en un escalón, pongo a la otra persona en un escalón distinto, más de mayor cercanía. Entonces siempre va a haber. Entonces, si hay hermanos, pues esta cuadratura hizo lo suyo de manera a veces hasta la cuadratura puede llegar a tener nombre propio. Puede llegar si usted la observa, tiene hasta nombre propio de cómo se dio y esta confrontación justo para decir, esto es lo que voy a hacer. Ahora con esta luna que iniciamos mañana, esta luna nueva, pues es que es muy bonito, Juan, porque al tiempo que se está dando la luna es como si los tiempos que es Saturno, dijera Saturno, primero necesito entrar yo en Aries, ¿sí? Un tiro en la cabeza y después del tiro en la cabeza, luna nueva en Géminis. ¿Qué vas a hacer? Porque Saturno es un tiro en la cabeza. ¿Qué vas a hacer después de ese tiro en la cabeza? Es decir, muere una parte de nosotros, pero al mismo tiempo, lo que siempre nos han dicho, la muerte es simplemente el proceso y parte de la vida. Saturno pues ya nos va marcando otra pauta y la luna nueva como que muestra opciones de decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Y esto ayuda también a soltar la tensión, esta tensión que tú venías mencionando, ¿no? Y porque siguiendo esto que estás diciendo, pues entra Saturno, después la luna nueva, y pocos días después tenemos a Júpiter entrando en Cáncer, haciendo la última cuadratura con los dos planetas directos, Júpiter y Saturno, ya en un signo cardinal y en un signo de la emoción, que tal vez lo que puede llegar a representar es como estuvimos en unos laberintos mentales con esa cuadratura con Géminis, atendiendo allí con la mutabilidad de Géminis, con no saber muy bien qué decisión es la que vamos a tomar para entrar y resolverse la cuadratura de Júpiter-Saturno en Cáncer, diciendo, pero y finalmente, ¿yo qué siento con esto?
o cómo me identifico con esto, o cómo ya no lo hago desde ese cuadro de Excel poniendo los pros y los contra y demás, sino desde mi corazón. ¿Yo qué siento frente a esto? ¿Qué necesito? ¿Cómo necesito expresarme? ¿Sí? Para tomar ya esa decisión contundente e iniciar los nuevos tiempos así, ¿no? Es como em, dirigido, cáncer, Aries, ya no es ambivalente como lo mutable, sino ya es dirigido. Y la luna en mutabilidad sí nos da la capacidad de amoldarnos a esas nuevas decisiones. Porque date cuenta que Géminis es realmente muy hábil en volverse casi que un camaleón. Según, o sea, acá decimos, al son que me toques bailo. Géminis, de alguna manera, no, que es una cumbia, venga para acá la cumbia, no, que es que, sí, que no, que es que rock, bueno, o que es tecno, venga para acá el tecno, sí, entonces, y baila ese ritmo y termina haciéndolo muy bien. Géminis tiene la gran capacidad por su inteligencia, su empatía, su reconocimiento de lo que está sucediendo afuera, de avanzar frente a un tema. Entonces, pienso que la indecisión forjada entre Saturno y Júpiter de ¿será que sí? ¿Será que me cuido? ¿O será que avanzo y me lanzo? ¿Será que me lanzo y no me cuido y no miro la... Sí, entonces ha estado allí en esa mutabilidad y ya de repente entra Júpiter en Cáncer, Saturno en Aries, dice, sí, ya la tengo clara. Y entonces la luna nueva lo que dice es, así como, fíjate cómo tú que vives en el hemisferio norte, o las personas en Argentina y Chile que viven en el hemisferio sur, esta es la época en donde se cambia el ropero, donde empezamos a mirar, oh, yo necesito para allá, necesito algo más abrigado o abajo algo más libre. Sí. Ayer que hacía un live con Cecilia Ortiz que está en México, me decía, Juan Carlos, esto es impresionante el calor que está haciendo acá y eso, antes del live se pasaba por todas partes para limpiarse el sudor y todo. Sí, y habla uno con Rafael Aragón allá en Argentina y es como ya con su doble saquito y abrigadito, sí. Es decir, este es un mes, la mutabilidad lo que está diciendo es alístate a una nueva temporada y una temporada extrema además, ¿sí? Porque lo que viene es invierno extremo o calor extremo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, por eso es tan interesante una luna nueva en Géminis previa a Saturno, el regente del invierno, el regente de lo extremo, ¿sí? Que entra en Aries marcando una nueva temporada y la luna nueva diciendo, bueno, pues, a ver, ¿cómo se juega esto? ¿Cómo es que se baila? ¿Sí? Y da esas capacidades para darle la apertura a este nuevo tiempo que arranca, ¿no? Y también, Juan, como empezar a mirar lo que tú decías, me llama la atención el tema de cambiar el ropero, de qué requiero ahora, qué debo cambiar de mí, qué necesito ahora, cuáles son estas viejas versiones que incluso en la parte de Feng Shui, cuando lo hablábamos por allá en enero, que estábamos hablando este año acerca de la serpiente de madera, pues es lo mismo, cómo me muto, cómo empiezo a cambiar de piel y cómo esta luna nueva en Géminis me dice, ahora, ¿qué es lo que requiero para enfrentar los desafíos o lo que se va a trabajar con un Saturno distinto en nosotros, ¿no? Porque la pauta siempre la va a marcar. Ocurren muchas cosas en la carta, en el radix, pero la pauta siempre la marca Saturno. La pauta siempre, digamos que hay que mirar a Saturno a ver qué podemos hacer con el tiempo y todo se desplaza por ahí. ¿En qué tiempo vamos a hacer esto? ¿En qué tiempo nos vamos a encontrar? ¿A qué horas vamos a salir? ¿Pero a qué horas me llamas? Es como si Saturno dijera, pueden tomar muchas decisiones, pero obligatoriamente me lo tienen que consultar, ¿no? Porque el tiempo es clave. Sí, vamos a hacer esto, pero ¿cuándo? Vas a venir, y eso es Saturno que lo vamos diluyendo, lo vamos día con día. Entonces, claro, al estar en esta energía de la luna nueva, de empezar a tener unas nuevas prendas, sí que quiero, que elijo, pero no olvidarnos que Saturno ahí dice, ¿hasta dónde puedo hacerlo? ¿Hasta dónde puedo llegar a hacer esto? ¿Hasta cuánto me va a costar esto? Muy Saturno en Aries que le va abriendo la puerta y realmente si esto me cuesta X cosa o X valor o X tiempo o el tiempo que vale tanto, entonces ¿vale la pena que lo haga? ¿O mejor sigo con esto? ¿O mejor? Entonces empiezan como a abrirse ya las ramas de lo que podemos empezar a manejar.
Ahora, dentro de esta dinámica decías algo importante de cáncer, de sentir. Digamos que aquí también es la otra oportunidad porque estamos en este mes entre prácticamente ya junio, la brecha de lo que es la entrada de, por un lado, un Saturno que ya entra más goloso en Aries y Júpiter que empieza a dar unos aires más abiertos también a la Luna, porque ya va saliendo prácticamente de Géminis, ya le quedan, estamos a días. Entonces, vuelve a tomar conciencia acerca del corazón, acerca de lo sentir. Digamos que ahora veníamos de una energía muy de mente, muy de cerebro, muy de pensar las cosas muy bien, de como que piénselo muy bien. Ahora el pensar es como a un segundo plano y la luna nueva también va diciendo, hay otra parte que no es el cerebro, pero que va hacia allá, va a ser de hecho la próxima luna nueva va a ser allá en Cáncer y ya va a estar Júpiter en Cáncer. Entonces va como mostrándonos el camino y el panorama de, primero vamos pensando y después vamos con el tema emocional hacia dónde lo vamos a llevar, que será un tema de un menú de junio con una luna ahí en Cáncer justamente. Correcto. Y volviendo al ejemplo del ropero, ¿sí? Eh, date cuenta que yo puedo decir, uy, está como haciendo calor, ¿no? Y salgo a una tienda y veo un abrigo, no voy a comprar el abrigo. Pero yo sigo insistiendo, no, es que lo mío, lo que yo estoy pensando es lo que vale y ese abrigo está muy barato y ya me lo compro. Si vamos a entrar en una temporada de mucho calor, ¿sí? Eh, entonces voy como en contra. ¿A qué voy con este ejemplo? A que uno de los factores principales que tiene Géminis es la gran capacidad de comunicar. ¿Por qué? Porque se da cuenta de todos los factores que están alrededor. Si yo me estoy dando cuenta que el clima está cambiando hacia el calor y que va en ascenso día a día, pues entonces Géminis lo que hace es que empieza a buscar la ropa de verano y empieza a disfrutarse e incluso a vender y a negociar ropa de verano. ¿Sí? Esto, ¿por qué lo digo? Porque el hecho de que Saturno entre previo a la luna nueva eh, es como si el clima empezara a cambiar de una manera drástica, exigente además. Y Géminis, la luna nueva en Géminis, tiene la gran capacidad de darse cuenta, ahí llegó el tiempo, ahí llegó el cronos, ahí llegó la necesidad del orden, del método y de la estrategia. No me puedo hacer el bobo, eso es como decir, llegó el calor y entonces me voy y me compro toda la ropa de invierno. Es absurdo. ¿Sí? Entonces Géminis está viendo, está entrando Saturno en Aries, se está poniendo en evidencia, porque lo que no se hace con tiempo, el tiempo no lo respeta. Entonces es algo así como, me doy la oportunidad de hacer las cosas pausadamente y con tiempo. Es lo que está diciendo Saturno en Aries. O sea, no te desbordes. O sea, mira la importancia de tener un cronograma, un calendario, una agenda, de programarte, de mirar las cosas que tienen una proyección hacia el futuro. Fíjate cómo hay una investigación. Ahora que las investigaciones neurocientíficas se están haciendo con resonancias magnéticas para ver qué parte del cerebro. Entonces, en esta investigación ponen a Javier Aragón y le muestran la imagen de sí mismo y le dice, piense en usted mismo y piensa y se activa una zona del cerebro. ¿Sí? Ahora, le muestran imágenes de otras personas que no conoce, pues no se activa esa parte del cerebro. Ahora le muestran su foto de sí mismo o le dicen, piense en usted envejecido. Piense en usted en 20 o 30 o 40 años adelante. ¿Sí? Y el cerebro no vuelve a activarse como se activó cuando pensaba en sí mismo. Es decir, esta investigación lo que termina demostrando es que no nos gusta pensar que nosotros vamos a envejecer, que nosotros podemos morir, que de pronto podemos llegar a enfermar. No, se enferman otros, envejecen otros, se mueren otros. Eso es en otras familias. Aquí no pasa. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, Saturno entrando en Aries es un recuerdo. Oye, es que tú tienes a un viejo sabio dentro de ti, a un anciano dentro de ti que necesita ser reconocido. ¿Cómo reconoces a ese viejo sabio en tu día a día? Ordenándote, poniéndole método a tu vida, una estrategia, mirando que todo acto tiene una consecuencia, que toda conducta va a llegar a un momento dado a un fruto. Eso es poner a Saturno en evidencia. Entonces, si tú después estás peleando con los frutos y las cosechas,
estás peleando porque la relación no salió como tú querías o porque tus finanzas no son como tú querías, date cuenta que es un fruto, es que detrás hubo unas formas de cultivar ello y que en este momento con un Saturno en Aries está diciendo lo que cultives hoy en un futuro va a tener una muy buena cosecha. Entonces, la única forma de poder reconocer que somos sembradores de cosechas futuras es pudiendo entender que vamos a ser un día personas viejas, adultas, que nos vamos a morir también. ¿Sí? Si nosotros logramos entender y sintonizar nuestra empatía consciente a ello, pues entonces quiere decir que le damos el espacio que se merece a Saturno en nuestra vida. Y dar ese espacio es empezar a hacer las cosas con tiempo, con dedicación, con paciencia, con perseverancia, con gusto, por elección, no porque me toca hacer esto, porque entonces qué va a ser de mi viejito en un futuro. No, 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 no se trata de eso, se trata de que elijo empezar a cultivar mi momento del júbilo, mi momento que está más adelante. Y eso a cualquier edad, si yo lo cultivo a los 15 años, cuando cumpla 30 y que llegue ese Saturno, pues voy a tener unos frutos preciosos y no la angustia y la depresión que no he cultivado absolutamente nada y cuando veo a los 30 con el retorno de Saturno, me veo es como en la nada, absurdamente. ¿Sí? Cuando lo que debo ver es que no he mirado el futuro. Yo nunca me voy a envejecer, yo voy a seguir siendo eterno adolescente o eterno joven, ¿no? Sí, 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 total. Y mira que para esto que tú hablas, Juan, se requiere mucha conciencia, porque esta parte sí o sí requiere de demasiado, llegar a ese punto consciente de decir, esto opera de esta manera. La biología, o lo que tú mencionabas ahora de los estudios, la biología tiene esta forma de ser. No es tanto que nos toque inventar algo, sino conocerla, aceptarla, reconocerla e integrarla en el proceso de lo que vamos a vivir. Yo creo que ahí se requiere más conciencia, porque si se despierta ese punto de conciencia, luego viene Géminis. Esto es bonito en las dos áreas que lo podemos ver. Cómo Saturno en Aries va mostrando esa conciencia, esa hacha, ese tiro en la sien, que nos lleva el tiro a la sien, que nos saca de juego. Es muy difícil sobrevivir a un tiro en la sien, a un tiro en la cabeza. Saturno en Aries dice, sí, ya no es resistirse más, es borrón y cuenta nueva, es reset y empezar de nuevo, es en ese concepto de el tiro en la cabeza que es Aries. Y eso permite que la luna nueva en Géminis, Juan, yo creo que hay una palabra maravillosa que debemos emplearla para desarrollar conciencia y es muy geminiana, discernimiento, porque esto requiere de mucho discernimiento. Juan, pero es que tú me dijiste que sí, Javier, Saturno es esto, pero también es lo otro. No, pero ponte serio, porque me estás diciendo que Saturno es el tiempo y ahora me estás diciendo que Saturno es también el que me daña las cosas y al mismo tiempo me estás diciendo que Saturno tiene que ver con el gran gurú. O sea, no te entiendo. O es el tiempo o es el gurú. Entonces, si no aplicamos Géminis, discernimiento de saberle dar la importancia a cada cosa, pues me voy frustrando y voy sintiendo que yo no entiendo esto. ¿Qué es lo que pasa mucho? Por ejemplo, que en la astrología existe demasiado discernimiento, lo que mencionabas en un programa antes, no podemos quedarnos en la espuma, Saturno en la casa 7, ya, voy a quedar soltero. Saturno en la casa 6, entonces no tengo trabajo, nunca. Saturno en la casa 2, entonces no hay dinero, nunca voy a tener dinero. Ese es tener esa capacidad. Y esta luna nueva en Géminis nos hace esa invitación a conocer esa bella palabra que se llama discernimiento. Debemos aprender a discernir. Sería muy fácil decir todo es blanco y negro, pero no, hay variedad de colores, hay tonos, hay velocidades, está el rojo, está el verde, está el amarillo, están sus degradé y hay colores que tú dices, ¿y ese color cuál es? Y nos deja ahí como en el visto. Entonces, esta luna nueva en Géminis va mostrando también la pauta de cuál es la capacidad que tenemos nosotros para discernir y discernirnos también. Para poder discernir afuera necesito ir
hacer esa autopsia dentro de mi diaria, esa autopsia y decir esto que es, sí, esto es tejido, pero tejido que va hacia dónde, y este otro, y empezar a separar y discernir. Y Géminis es bueno esa luna nueva de empezar a decir, ponga esto aquí, esto para acá, vaya abriendo, y todo es necesario, que quizás es la fea costumbre que tenemos en todos los procesos y en esto espiritual de esto no me sirve, esto ya no me sirve, no, eso sí te sirve. Claro que eso sirve, de pronto no para lo que tú quieres, pero sí te sirve. Y esto también, y entonces como empezar y a la final la vida es tan perfecta, Juan, que con el tiempo resultas utilizando enseñanzas que dejaste 10, 15 años atrás, que tú dices, ¿y eso para qué me iba a servir? Pues resulta que eso hace parte del gusto de lo que haces hoy, o haces algo de lo que estás contando y está perfecto. En su momento no tuvo sentido y cuando te cuestionaste hace 10, 15 años, ¿yo qué hago aquí? Hace 20 años, ¿yo qué hago aquí aprendiendo esto? Si esto no es lo que yo necesito. Y va pasando el tiempo, se va pasando el tiempo y cuando llega el tiempo, entonces dices, mira que ahora encuentro que me sirvió de una cosa con la otra. Es bellísimo esta luna nueva en Géminis que nos permite conocer distintas caras y saber que todo tiene su valor, que todo tiene un rango de importancia, ¿no? Que Géminis de pronto en una polaridad negativa es buscar o todo lo bueno o todo lo malo, ¿sí? También multitask, pero también a veces puede caer en la trampa de si no es así, no, y le cueste trabajo. Digamos que hay dos caras de Géminis, el que puede llegar a ser muy bueno y muy multitask, como el que puede llegar a atrofiarse y lo ves también en cartas cuando tú dices, pero tu energía Géminis está muy abierta y la persona está a una esquina. No, soy el gemelo malo o el gemelo bueno, pero no me lleves al otro lado. Como que cuesta trabajo encontrar eso. De acuerdo. Me ha encantado este tema del discernimiento. Es una de las palabras claves de Mercurio y de Géminis, sin duda alguna. Y quiero poner otra palabra clave aquí que es la negociación. ¿Sí? Fíjate cómo Mercurio y Géminis es el dios de los mercaderes Mm. y logró tener incluso más un estatus paralelo o similar a, a las familias que por derecho propio, por apellido y por tradición tenían la entrada a la abundancia de la vida, ¿sí? Entonces, gracias a Mercurio, el Mercurio da la puerta para aquellas personas que no tuvieron la suerte de nacer con un apellido, a través de la negociación y del comercio, abrirse los espacios sociales y culturales que no vienen por merecimiento de apellido propio, por sangre azul, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, Y aunque sea eh, la camisa azul, no, vea. no es que sea la cabeza azul y azul oscura, también por acá. Ya que la sangre no, aunque sea la camisa. Entonces, ¿qué sucede con Mercurio y con Géminis? Pues como atendemos y aprendemos con ese discernimiento que hay cosas buenas, que hay cosas mejores, que hay cosas difíciles, que hay de todo, mejor dicho, es como si abriera los ojos a mi entorno, Géminis. Cuando abro los ojos al entorno, entonces saco al negociador y saco al mercader que me va a permitir abrir nuevos mundos, nuevos espacios. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? A que con Saturno entrando en Aries es algo así como, no, yo me niego a tener que ser saturnino, me niego a tener que ser ordenado, metódico, me niego a tener que seguir órdenes de una jerarquía, me niego a ser parte de una jerarquía, ¿sí? Me niego a todo lo que tenga que ver con impuestos, Estado, nada saturnino, nada que me ate, ¿sí? Pero ¿qué sucede? O sea, es que ya se volvió un tema porque Saturno entró en Aries. Entonces, si yo no integro la nueva energía en mi vida, después esa energía me patea, me, me va a llevar a un sitio que no quería llegar. Entonces, Géminis tiene la gran capacidad en este momento de abrirse los espacios a través del mercadeo, de poder ver que aunque yo no nací con la sustancia saturnina puesta en mí, tengo la posibilidad de verlo y negociar mi vida y amoldarme a ciertas cosas para integrar esa esencia.
O sea, puse el ejemplo de la sangre azul y todo porque cuando tú dices, yo no nací con un apellido de los reyes, yo soy una persona del común. Entonces, soy una persona que me ha tocado salir desde lo bajo, empezar a trabajar desde lo más básico en la sociedad, que fui motorizado, que llevé pollos a domicilio, que hice una cosa, que hice la otra, pero eso me permite empezar a abrir el panorama y a través de la negociación y de la inteligencia abrirme los espacios y de la economía que voy abriendo. Es decir, yo puedo no nacer con unas características, pero gracias a Géminis y a Mercurio puedo aprender de esas características y abrirme esos espacios. Por eso es el rey de los mercaderes, el que me pone a nivel de gente que tenía de pronto unos recursos ya de nacimiento y que tienen esa parte geminiana apagada porque ya tienen los recursos, ya para qué seguimos insistiendo en buscar algo más. ¿Sí? En cambio, en Géminis es como no lo tengo, pues voy a apreciarlo, miro los detalles, copio a los Géminis, veo lo que alguien está haciendo bien y lo respaldo y lo copio igual y entonces me voy abriendo el espacio hasta que encuentro la posibilidad de ponerme a nivel de la otra persona. Estoy contando todo esto por Saturno, para que podamos entender que con la entrada de Saturno en Aries vale la pena ponernos a nivel de Saturno, es decir, integrar su energía, apropiarnos. No, es que yo nunca he sido Saturno, yo nunca voy a envejecer, no, es que un día voy a envejecer, entonces voy a pensar cómo de estos 100 pesos que tengo hoy, le mando 50 al adulto que me está esperando 15 años adelante, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le hago un ahorrito o le compro alguito que lo vas a encontrar en tal época. ¿Sí? ¿Cómo integro a Saturno en mi vida? Es como me permito, si estoy haciendo, estudiando algo, me entrego en tiempo, en corazón y en vida a eso que estoy aprendiendo, a eso que estoy estudiando. Eso es Saturno, es aplicado frente a un tema. Eh, yo pienso que tenemos la gran oportunidad con esta luna nueva de abrirnos al mercader interno que recibe la nueva sustancia y comercia con ella. A nivel simbólico, a nivel de la psique, ¿qué significa esto? Que puedo llegar a encontrar valores comercial internos con una sustancia que en un momento dado rechazaba en mi vida, no quería tenerla cerca de mí. Muchas cosas, Juan, muchas cosas en esa parte. Pero no inventes, Juan, mi micrófono es distinto al tuyo. No vas a decir que es el mismo, es distinto, es diferente. Así, uno viene de arriba y el otro viene de abajo. Esa parte geminiana, la que tú dices que es bonito, me encanta ese tema que pones, esos ejemplos de empezar a negociar con ese mercader, con esa energía que tenemos ahí, esa capacidad de que siempre hay. Y esto también lleva de optimismo, por eso es el niño. Por eso Mercurio y Géminis tienen que ver con la niñez, tienen que ver con esa infancia también, con esa facilidad que podemos tener de creer, muy, muy de Géminis, muy de la energía geminiana, creer, visualizarlo, fijarlo en la casa 3, en el mundo de las creencias, porque si se logra fijar ahí, pues desde ahí también empieza la posibilidad de lograrlo, de tenerlo y la buena voluntad. Por eso, si hay algo también que tiene que ver en esto, es la buena voluntad que podamos tener con nosotros mismos y en relación a lo que vamos a conseguir. Creo que esta luna nueva, ahora sí con todos los detalles que se da, con lo que hemos venido mencionando, también es esa forma de la paciencia, de disfrutar también del proceso. Saturno puede llegar a ser muy exigente en Aries, en presionar y sentir la presión, y se puede percibir de cualquier forma, incluso de manera externa, tratándose de Saturno, como tú lo mencionabas, en un cobro o en una situación que venga de afuera en un documento que debes atender y que debes solucionar, o muy interno, o muy tema físico también puede llegar a ser. Y Géminis lo que va permitiendo es que se diluya y poder buscar alternativas. La practicidad, que a veces es importante también utilizarla con una luna en Géminis, de sí, hay un molde, hay una forma, hay una manera, pero Géminis, la luna nueva en Géminis nos va diciendo, busque también la manera práctica, pues esto fue diseñado para esto, pero la practicidad de Géminis te puede llevar a decir, esto puede funcionar aquí, esto puede servir acá, esto me puede sumar en este lado, que a veces
no, bueno, sí, en ciertas cartas por ascendente o por signo, por posiciones, pudiera costarle más trabajo a unas personas más que a otras, pero puede llegar a ser un detonante de estrés, puede llegar a ser un bloqueo en mi vida porque digo, no encuentro salidas, no encuentro alternativas. Entonces ese no ver alternativas, pues es también tener como un poco castrada la energía geminiana de siempre hay alternativas, siempre hay formas, dos, tres formas de cómo hacerlo que no es el gusto de nosotros, Saturno en Aries, en el ego, que a lo mejor no sea de la manera en la que nosotros queremos que sea, pero siempre van a aparecer alternativas al final. Siempre Géminis dice, siempre vas a poder hacerlo de alguna manera, pero prima mucho la voluntad, prima mucho la energía y la capacidad de reírnos incluso acerca de lo que hacemos, de reírnos acerca de lo que estamos viviendo y soltar un poco esa rigidez. Por eso también es donde nos entretenemos, utilizamos las manos con Géminis y con las manos cuando se utiliza el arte de tocar texturas y darle forma. El cerebro le queda más fácil entender cómo es el mundo a través de mercuriar las cosas, de mercaderear, como tú decías, con nosotros mismos, en qué tengo, en cómo lo puedo manejar, cómo puedo generar esa plasticidad con las cosas que parecen rígidas, estáticas, Saturno en Aries, que esto tiene que ser así, ¿quién quita este problema encima? ¿Cómo me quito semejante problema? Busquemos con la luna en Géminis esa practicidad y la plasticidad de poder tener alternativas. Y lo que decías tú, negociar, el mercader, negociar, aprender a negociar con la materia, aprender a negociar con nuestra propia materia, que es el primer requisito. En este caso es el primer valor que tenemos a la mano. Juan, antes de negociar contigo, debo negociar conmigo mismo. A la final, para poderme sentar contigo a negociar de lo que sea o con la relación de pareja o con mis hijos, que de hecho ayer me pasó un tema con el hijo muy de Saturno, cuadratura, muy de crianza adolescente, y yo dije, bueno, ¿cómo negocio esto? O sea, ¿cómo llevo esto a la negociación y a buscarle la alternativa porque se me creció el enano? Entonces ya no es el enano, sino está volviendo y ya me pasó, de hecho, en estatura. Entonces, ¿cómo negocio? Porque ya me toca mirar así, ya no miro así. ¿Cómo empiezo a negociar? Y es buscar las habilidades casi que en tiempo real, muy Saturno en Aries, en ya, porque tienes que definirlo ya, en cómo se hace. Yo creo que ahí es donde debemos aprender a escucharnos, Mercurio, Géminis, a escucharnos a nosotros mismos, las necesidades que pueda llegar a tener la materia y con esa base empezar a generar puentes de mercaderear, como dices tú, el No, menudeo. el menudeo. Mencionaste algo precioso que es la capacidad infantil de aprendizaje, que es también Géminis, ¿no? Entonces, esa capacidad solamente se abre cuando tú estás retornando a la inocencia de la vida y de las cosas. ¿Sí? Fíjate, cuando estamos niños y somos inocentes, pasa algo y simplemente nos sacudimos las rodillas, nos levantamos y nos caímos, lloramos un ratico y volvemos otra vez a la acción, al juego, a la dinámica, al aprendizaje constante y continuo, ¿sí? Cuando ya somos adultos, como estamos ya resabiados, como ya no estamos inocentes, como ya vemos en cada acto, uy, aquí me la quieren hacer, o aquí, o me imagino que aquí me... Entonces, no tenemos esa inocencia con la que entramos al mundo y de alguna manera estamos tan prevenidos que en lugar de aprender lo que estamos haciendo es rechazar y cuidarnos, atender, sí, es como un rechazo. Eso en este momento es crucial porque la luna nueva está diciendo, vuelve a tu inocencia base, o sea, no todo el mundo te quiere dañar. No, el tiempo y los nuevos tiempos no quieren hacerte daño, quieren hacerte es evolucionar, cambiar, renovar, ¿sí? Si tú miras la vida y el panorama que se está presentando alrededor y lo miras no con ojos de inocencia, sino sino con ojos protectivos, no te das la oportunidad de ver lo que realmente hay entre líneas o de ver las oportunidades, cómo mercadear con el proceso que está activo, sino simplemente lo ves en formato de rechazo y para eso también Mercurio se vuelve muy hábil en la crítica destructiva de lo que está sucediendo. Y entonces, en lugar de ver una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, te pones a esa criticar absolutamente todo y a victimizarte por la crítica de lo que está sucediendo alrededor. Grave error. Entonces, con esta luna nueva en Géminis, démonos la oportunidad de recibir la vida en el formato que sea.
independiente, como el niño no tiene ni idea qué va a pasar, simplemente está jugando. Entonces, démonos la oportunidad de jugar con lo que va trayendo la vida en este instante. Y así vamos a ver oportunidades allí donde solamente veíamos desastre o donde solamente veíamos limitación, podemos llegar a ver posibilidades. Mm. Transgiversar, por eso de mala fama, también Géminis tiene esa energía de los malos entendidos, del me entendiste mal, quería ir en esta dirección, pero se recibió en esta dirección, y desde dónde recibo el mensaje, Géminis, la luna que va, esta luna nueva que dice desde dónde voy a tomar yo los mensajes. Qué bonito esto de volver a ser como niños y volver a abrirnos y quitar un poco ese juicio de, si me, lo que decías tú, si me dijo esto debe ser porque, y armo todo, alcanzo a hacer una saga, uno, dos y tres, muy, muy geminiana con Júpiter, haces ahí tu saga y es un libro que no va a salir, no se va a exhibir, es un libro que no tiene patrocinio, pero que sí lo editas y lo formateas y le haces imágenes y lo pones muy bonito y a la final después dices, no, era algo circunstancial. Y claro, es el tema de ahora calcula que vamos a tener un mes. Es que, Juan, a veces la astrología es tan precisa, o sea, es tan precisa. Mira el orden en el que vamos, ¿no? Saturno en Aries, ahora Luna nueva en Géminis, Júpiter saliendo para Cáncer, y eso tenemos, no, es como si el mundo dijera, bueno, ¿cómo vamos estas fichas y dejémosles un ratico y en un mes metemos Urano en Géminis? Es como si todo tuviera su tiempo y como cuando tienes tú, haces una fiesta y dices, bueno, vamos a hacer esto primero y después pasen aquí, después vamos allá y después vienen los payasos y después de los payasos comemos helado y como que hay alguien que está organizando porque se va a meter Urano también a Géminis. Entonces son tantos acontecimientos en menos de mes y medio, en menos de algo que lo hemos venido taladrando desde enero, viéndolo desde lejos y esto va a ser por aquí, posiblemente acá, combinémoslo así, creo que el mensaje va más por aquí, pero que ahora sí ya llegamos al tiempo de estar o'clock. Ahora sí se llegó ese o'clock de Saturno, decir, bueno, ya todo se pone en marcha y la energía que se va a tener con ese Urano en Géminis, pues creo que esta luna es como dando el primero. Además que es una luna muy eléctrica, porque a la final viene Luna y Sol tocados por Urano. Ya la luna y el Sol hicieron conjunción con Urano en Tauro a finales. Entonces, si lo vemos desde ahí, el sextil que le hace a Saturno y Neptuno, que también está ahí, que para no meterlo y si no esto se nos vuelve un TLC, pero hay que dejar a Neptuno ahí quietico, pero también está protagónico, está mirando desde la esquina, o sea, como que es demasiado al mismo tiempo, ¿no? Y cuando hay tanto, demasiado al mismo tiempo, lo mejor es simple y llanamente vivir y no estar en el laberinto de la mente. Sí, sí, es verdad. Es que fíjate que he tenido alumnos en la escuela que, claro, empiezan a mirar todos estos detalles y dicen, y yo les digo, y entonces cierre todo eso y váyase a vivir. ¿Y qué es váyase a vivir? No, pues tengo unos ahorros y puedo comprar este pasaje y me invitaron a ir a no sé dónde. ¿Y qué estás esperando? No, es que por revolución solar no me da. Hombre, o sea, si tienes la plata, te están invitando, pues, ¿qué estás esperando? Súbete en ese bendito avión. Sí. Es decir, a lo que voy también con esto es que Júpiter saliendo de Géminis y entrando en Cáncer es, eh, deja de pensar tanto y vive, deja de querer tener la razón y sé feliz, deja de buscarle cinco patas al gato y anímate a simplemente tener el coraje de hacer las cosas. Después analizas y después llegas a conclusiones y todo esto, porque con tanto aspecto, matizando, lo que hay que hacer es movernos, movernos. Géminis está diciendo, da el primer paso, muévete, negocia, comercia, habla, eh, recibe, admite, reconoce, vende, interactúa, socializa, aprende. O sea, eso es lo que más bien hay que hacer. ¿Mm? No hacer, claro, porque cuando miras, hay que decirlo, hay otros momentos donde, hay otros meses donde, claro, siempre hay aspectos, siempre se está formando algo en el universo, pero hay pautas, hay puntos de, cuando ya entramos y se va conociendo más y con el tiempo nos vamos volviendo más, nos vamos convirtiendo y en ese proceso de aprender la astrología,
cada vez como que se va abriendo una línea y puedes ver más y como que ves más y como que ves más. Y siempre es como estar rasgando un velo que dices, wow, eso también está acá. Y vamos así. Claro, tanta lo que dices tú, la información y tanto que se tiene al mismo tiempo, que llegas a la conclusión de qué hacer. Pues no todo el conocimiento es para muchas veces tener que sacar la mejor debut, sino lo sustancial, la sustancia, ahí viene la palabra sustancia. Y todo esto es para vivir la sustancia. Y la sustancia finalmente es lo que dices tú, vivirlo. Ante tanto proceso y ante tanto cambio, ante tanto movimiento, empieza como Géminis. Luna nueva en Géminis, que es como el título. ¿Y qué es Luna nueva en Géminis? Haga lo que tenga a la mano. Lo que tenga a la mano, hermano, hermano, haga lo que tenga a la mano. Hasta entró. Hermano, haga lo que tenga a la mano. Luna nueva en Géminis. Tal cual. Está buenísima esa frase de conclusión final, porque definitivamente Géminis es mi entorno cercano, mis pares, lo que está ahí, a la mano, sí. Sí, 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 tal cual. Mis extremos, Mm, mm. mis extremidades. ¿Qué puedo alcanzar? ¿Qué puedo hacer con esto? Claro, todo es importante, pero si ustedes miran los vídeos que hemos hecho con Juan antes de Saturno, todo lo que hemos venido haciendo con Saturno en Aries y en distintas formas para casas y demás, pues esa es una también de las herramientas de Saturno en Aries. La visión, lo que está aquí, lo que está en Aries, la idea es tan importante. ¿Cuántas veces no se cuenta con el recurso? Pero ¿de qué sirve el recurso si no está la idea? Si no está en mi cabeza y si no estoy dispuesto y si no me visualizo. Todo eso es Saturno en Aries. Digamos que también es el trabajo concienzudo que nosotros podemos hacer en relación a mi realidad. Lo que decías tú, Juan, iba a decir la clase pasada, porque estos son clases realmente. Sí, Estos son clases completas. La clase pasada esto no es en el en vivo pasado, no, la clase pasada, decía Juan, de aterra. Saturno en Aries aterra porque me aterriza y es eso justamente de ver cuál es mi realidad y de hacer cargo porque hay algo que ya hoy, por vibración y por velocidad, eso es algo que hemos ganado de manera colectiva, ya está en el colectivo, ya está en las mentes de cada persona que influyo en lo que me pasa. Antes no. Antes en el colectivo era distinto. Antes en el colectivo era muy fácil decir qué raro y las demás personas decían, sí, terrible, imagínate. Hoy en día no, hoy en día ya hay una voz silenciosa que dice, qué raro, no, hay que ver de fondo qué más hay. Entonces, siento que desde ahí es donde se puede empezar a tener lo más cercano y lo más concreto. sí, Javier. No, hermano, vamos a enmarcar frases de Javier Aragón. Luna nueva en Géminis. Haz lo que tengas a la mano, Hermano, hermano. además que, hermano, haz lo que tengas a la mano. Querido Javier, qué buen cierre para estas masterclass que hicimos. Para las personas que de pronto no vieron las anteriores, hicimos primero una generalidades de Saturno en Aries. La segunda hicimos de la casa 1 a la 6 en tránsito, lo que puede representar y a lo que nos invita y nos convoca. Este tránsito para Saturno pasando por la 1 a la 6. La tercera fue de la 7 a la 12. Y este que es nuestro cierre triunfal con una luna nueva que está diciendo ahora de todo eso ponlo a la práctica. Comercia con ello, comercia en el sentido haz acuerdos internos en tu vida con el viejo sabio Saturno. Intégralo en tu vida. Haz las cosas con tiempo y dedicación. Recuerda que un día vas a llegar a esa edad gustosa, jubilosa y madura. ¿Cómo vas a llegar allá? ¿Qué cosecha, qué estás cosechando para llegar allá? Eso no le pasa al resto del mundo, te pasa a ti y a todos y a cada uno de nosotros. ¿Eh? Entonces Saturno nos recuerda que hay límites, que hay tiempo y que cuando no respetas el límite te pega o te pegas más bien contra el límite por no quererlo respetar. ¿Sí? Que te das contra un muro. ¿Sí? Pues Javier, bellísimas interacciones. Llegamos al final de estos 4 encuentros.
pero no son los únicos, porque en 7 días, más cuenta chistes, ¿no? O sea, No, Juan, sí. Nos vemos amenazamos con volver en 8 días. es que acá en Colombia Ah, decimos 8 días y en Argentina me decían 8 días, Juan Carlos, pero eso sería el lunes. Y yo, no, 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 bueno, 7 días. 7 días, sí. No, amenazamos con volver en 7 días en cuarto creciente, con otro tema. Seguramente ahí hablaremos ya empezaremos a hablar algo más de Júpiter, ¿no? Porque para esas fechas ya estaremos cada vez más cerca. Cada vez más cerca de las estrellas y de mirar esto con lupa, a ver qué es lo que trae esta luna. Ábranse al proceso, como dice Juan, miremos qué tenemos cuál es el menú, cuál es nuestro pequeño tianguis interno, nuestro tianguis en México. Es normal que le digan tianguis a estas placitas pequeñas de mercado. Entonces, mirar este tianguis interno de emociones, de mente y con qué podemos jugar y cómo podemos cambiar y negociar. Es el momento con una luna nueva en Géminis para cerrar, de negociar con nosotros mismos, qué puedo negociar para tener mejor calidad, cómo negocio, cómo logro hacer eso. Y para negociar obligatoriamente requerimos de darnos cuenta de qué hay. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué tengo? ¿Qué sustancias hay? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo venderme conmigo mismo en el sentido de mundo, de vida, de cotidianidad, de problemas, de dificultad? Que ahí está la solución. Bueno, Javier, nos vemos entonces el próximo domingo, eh, domingo 1 de junio. Sí. Domingo 1 de junio. Pues Juan, un abrazo. Gracias a todos también por estar aquí, por el espacio. Cuídense mucho. Excelente domingo y seguimos